estamos comenzando a dar los pasos sobre esa palabra. ¿A alguien le interesa? Y te voy a decir lo que el Señor me anunció que te dijera. Hay una puerta abierta delante de ti. Vamos, decláralo conmigo. Hay una puerta abierta delante de mí. ¿Estás conmigo? Así le he puesto el mensaje. Quiero recordarte algunos puntos. Me encantaría que tomaras muchas notas. Acuérdate que efectivamente vamos a ver los versos en la pantalla, pero quiero que los señales en tu escritura. Amén. Así que si no trajiste bolígrafo, saca el lápiz labial y ahí lo marcas. O si no traes lápiz labial, saca el delineador y para que ahí marques tu Biblia. La transformación. La semana pasada el Señor nos hablaba de que solamente vendrá a causa de algo: rasgar nuestro corazón. Y el Señor nos recordaba que el rasgar nuestro corazón involucra dos cosas: el arrepentimiento y cerrar ciclos. Amén. Y ambas las encontramos a través de una búsqueda genuina del Señor. Y también aprendíamos que mientras que estamos buscando genuinamente al Señor, Jesús se forma en nosotros. ¿Por qué? Porque el más interesado en formarse en ti no eres tú, es Él. Y como consecuencia también nos prometió que aquellos que eran sordos oirán, y aquellos que estaban ciegos aún en las tinieblas podrán ver. Es decir, no solamente recuperarán la vista, sino que será tan buena su vista que aún en las tinieblas, en la neblina, podrán ver. ¿Estás conmigo? Y el Señor me hacía comprender esto. Y tomando en cuenta a una persona ciega o a una persona sorda físicamente, es porque un día pudo ver y hoy ya no ve. O una persona sorda antes podía escuchar y ahora ya no. E indudablemente los que nacieron sin vista y sin oído. Y el Señor me dijo, las primeras señales son restitución. Nadie dijo amén. ¿Estás conmigo? Es decir, conforme tú comienzas a caminar, la restitución comienza a venir. Porque comienzan a oír los sordos, y no me refiero particularmente a alguien sin la capacidad de escuchar, sino que aquellos que no oían la palabra comenzarán a venir. Comenzarás a ver, no refiriéndome a alguien que no tiene la capacidad de ver, sino a alguien que no tiene la capacidad de discernir. Amén. Es decir, que los tiempos de restitución son un sinónimo, nos apuntan a algo muy impactante. Imagínate un desierto, rápido, imagínalo. Para que se convierta en un campo fértil tiene que haber algo. Diga conmigo, renuevos. ¿Te los imaginas? De donde no había nada, tiene que salir un renuevo, una pequeña plantita. Amén. Y para que ese campo fértil se vuelva un bosque muy fructífero, es porque hubo una gran cantidad de renuevos. Es decir, que empieza una temporada de renuevo en tu vida. Mira lo que dice la Escritura. Isaías, capítulo 44, del 1 al 4. Cuando hayas llegado en tu Biblia, grítame amén. 2 aménes. Cuando hayas llegado, dime amén. Mira lo que dice la palabra. Ahora pues, oye. Y me encantaría que tu palabra pudiera circular esa pequeña palabra que dice oye. Porque sobre ese oye radica algo poderoso. Ahora pues, oye. Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre.
el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotará entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. ¿Alguien dice amén a ese palabrón? Si comenzamos a armar el rompecabezas, las palabras que hemos visto desde la reunión anterior y lo que hoy nos está hablando el Señor no es otra cosa más que el punto profético que el Señor anuncia. La palabra nos está apuntando a lo que Él ya hizo en nosotros, lo que está haciendo en nosotros y lo que va a hacer en nosotros. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, oye. Dígalo fuerte, oye. Veíamos hace algunas semanas el primer mandamiento que el Señor le dice a Moisés. A Moisés le dice, oye Israel. Y la palabra oye es Shema. ¿Estás de acuerdo? ¿Te acuerdas? Y algo que el Señor me volvía a traer a la memoria y aún mismo me lo guió a escribir para traerlo a tu corazón, es que Dios está esperando. Diga conmigo, Dios está esperando algo. Y está esperando tu total atención para que puedas oír. Dice, oye. Olvídate de lo que te rodea, óyeme a mí. Es decir, que el Señor estaba llamando tu atención para que primordialmente te desates de todo lo que te distrae, de todas esas voces, de todos esos afanes, de todas esas preocupaciones. Es más, el Señor está esperando que tú mismo determines no escuchar esas voces. Y habrá alguno aquí que me diga, ¿cómo no voy a escuchar la voz de la escasez? ¿Cómo no voy a escuchar la voz de la enfermedad, la voz del dolor que atormenta mis huesos, que atormenta mis rodillas? ¿Cómo no voy a escuchar a ese hijo desobediente, a ese hijo rebelde? ¿Cómo no voy a escuchar, pastor, los señalamientos en mi trabajo, las muchas voces que están alrededor mío? ¿Cómo me dice que no escuche la división que sucede en casa? Precisamente esas muchas voces que están a tu alrededor no permite que tú oigas al príncipe de los pastores. Hubo una frase que taladró mi corazón y el Señor me dijo literalmente, la voz que tú decides oír es la voz que te va a pastorear. Vuelvo a repetir, la voz que tú decides oír es la voz que te va a pastorear. ¿Quieres que te pastoree la enfermedad? ¿Quieres que te pastoree la escasez? ¿Quieres que te pastoree la división? La voz que escuchas es la voz que te pastorea. ¿Alguien aquí está interesado en oír al Padre? Por eso el Señor nos está exhortando, oye, oye. Oye, aún en los evangelios dice la Escritura que las ovejas del Señor escuchan su voz. Y algo me llevó a entender esto. Es decir, y hago una pregunta, ¿alguien aquí quiere verdaderamente que ese tiempo de restitución suceda en su vida? Ese tiempo de restauración, de bendición, de discernimiento, de sabiduría, venga a su vida. Primero tienes que... ¿Alguno aquí conmigo? Todo inicia oyendo. Es decir, el Señor me dijo, solo a través de oír recibes tu herencia eterna. Ay, alguien dice amén a eso.
Bueno, no sé si decir amén o decir chin, no ha oído. Mira, porque cuando el Señor me hizo entender esto, entré en una pregunta. ¿Cuántas cosas no hemos perdido por no? Oye, ¿hay alguno casado, divorciado, arrestado que diga 2 veces divorciado o 3? No me diga. ¿Qué hubiera pasado si hubieras escuchado a Dios? No te cases con este. Mira, si estás casado ya, Dios te bendiga. Pero si no estás casado, más te vale. ¿El hermano aquí? Mira, solo el hermano dice, sí, hermano, porque se aflicciona la carne. No se casen, dice. Cierto. ¿Qué hubiera pasado si le hubieras hecho caso al Señor cuando Él te dijo, búscame, y no lo buscaste? Cuando Él te dijo, apártate de esta amistad, y no lo escuchaste. ¿Cuántas cosas te hubieras ahorrado? No andes con este baquetón. Mira, no veas a nadie. O cuando el Señor te ha dicho, perdona, y no perdonas. Pero es más, me voy más allá. Cuando el Señor te ha dicho, estoy contigo, y no le crees y caes en depresión. ¿Cuántas cosas no te habrías ahorrado? Entonces todo se trata de... Así es. Al momento de que el Señor nos habló la palabra profética para este tiempo, para este año, quiero hacer una recapitulación de lo que te dije. La palabra no solamente es para el 2019, porque la palabra profética no tiene vigencia. Es algo que está puesto ya en tu vida y caminarás sobre ello. Aún en el 2020, en el 2025 y hasta que venga el Señor, estarás caminando en esta palabra. ¿Por qué? Porque el Señor así lo hace. Y cuando el Señor nos hablaba esto, nos hizo comprender de que Él quiere, no tú, Él, quiere hacer cosas nuevas entre nosotros. Que experimentemos de una manera diferente su presencia, pero que también tengamos la capacidad y los brazos tan abiertos, tan amplios para recibir la gran bendición que aún no imaginas. Es decir, todo esto que va ligado a lo nuevo nos lleva una vez más al tiempo de renuevo. ¿Estás conmigo? Porque si te estoy hablando de algo nuevo, el Señor nos habla en la Escritura también a través de cosas de la naturaleza. Y qué mejor manera de visualizar lo nuevo de Dios a través de un renuevo. Y quiero explicarte qué es un renuevo. Quizás algunos ya lo saben, pero un renuevo anuncia un gran tallo que ha de crecer, que próximamente llevará mucho fruto. Nadie dijo amén. Un renuevo anuncia el crecimiento de un gran tallo que próximamente llevará mucho fruto. ¿Qué es esto? Un renuevo normalmente crece en un lugar que fue podado. Y cuando el Señor poda, normalmente es a través de la prueba. ¿Alguien ha sido probado? Viene el renuevo para tu vida. Es necesario que en este tiempo, no solo de ayuno, sino que dispongamos y aún clamemos al Señor que pode nuestros oídos. Y no me refiero a una manera física, sino a una manera espiritual, para que aprendamos a oír su voz. Porque cuando el Señor habla, Él te inspira, Él te capacita, Él provoca sabiduría en ti. Y hay muchos hombres en la Escritura que me impactan porque tuvieron la capacidad de Abraham. Para recibir tal bendición tuvo que sal de tu tierra y de tu parentela. Moisés, para poder ir en contra de Faraón, para ir en contra de Egipto, tuvo que las indicaciones de Dios. David,
Para ganar en sus muchas batallas, en sus múltiples guerras, Él tuvo ¿qué? Las estrategias de Dios. Y para que tú puedas avanzar en tu vida espiritual, en tu matrimonio, en la educación con tus niños, necesitas... ¿Hay alguno interesado en oír? Quiero poner en evidencia tu propio crecimiento. Y nos vamos a medir con la palabra. En el libro de Mateo, capítulo 9, solamente anótalo, no lo vamos a ver en la pantalla. Hay 3 historias que describen perfectamente el orden de un creyente. La primera historia está en Mateo, capítulo 9, del verso 18 al 26. La hija de Jairo muerta. ¿Qué hace Jesús? La resucita. Eso hace Jesús cuando tú te acercas a Él. Te da un nuevo nacimiento. Diga conmigo, esa es la primera dádiva. Tu nuevo nacimiento. Y luego veo otra historia, adelantito, ahora en el 9, del 27 al 31. Otra historia muy hermosa. 2 ciegos reciben la vista. Y nos muestra algo. Cuando tú llegas al Señor, Él te devuelve la vista. A ellos se lo devolvieron físicamente, a nosotros ahora nos da la capacidad de ver las cosas diferente. Comprendes las cosas que antes hacías y las contrastas y dices, no, ya la verdad ya no me agrada drogarme. No me agrada estar en adulterio, no me agrada transar a la persona, no me agrada hacer esto o aquello, porque el Señor te abrió los ojos. Pero la tercera historia extraordinaria que veo ahí, que es de Mateo 9 también, del 32 al 34, es cuando un mudo habla. El espíritu mudo no va solo, siempre va con el espíritu sordo. Es decir, que se acerca a Jesús, libera a esos hombres del espíritu sordo y mudo. Y eso también lo hace en ti. Quizás tú, gracias a Dios, no estás sordo, gracias a Dios no estás mudo, pero cuando llegas a Cristo, el Señor liberta tu vida con el propósito de que oigas su voz, porque sus ovejas oyen su voz. ¿Estás conmigo? Una vez que el Señor te hace oír, entonces Él comienza un proceso en tu propia vida, rompiendo cadenas de opresión y libertándote de todo yugo. Este proceso, todos los que tienen a Jesucristo lo han vivido. Pastor, yo no oigo a Dios. Vamos a ver eso. Cuando tú recibiste a Jesús, sucedió lo que dice la Escritura. Vitalmente, pero en tu caminar te distrajiste. En el andar diario te afanaste y dejaste de oír a Dios. Dejaste de escuchar su dulce voz. Y si en este tiempo no oyes su voz, no sabrás qué es lo que el Señor quiere renovar, no sabrás qué es lo que el Señor quiere bendecir, no sabrás dónde el Señor te quiere fructificar. Por eso necesitamos... ¿Alguien interesado en aprender a ver? Así que acompáñame una vez más en tu Biblia. Vamos a empezar echarnos un chapuzón en la Escritura. Isaías 44:1. Dice la palabra: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Algo que me hablaba el Señor es que muchos en la casa del Padre no se sienten sus hijos, no se sienten escogidos. Y la Escritura me dice que Él te escogió a ti. Ciertamente éramos contrarios a Él, pero aún así te escogió.
Estábamos en delitos y pecados, pero te escogió. Éramos enemigos a Dios, pero te escogió. La Escritura en los Evangelios nos dice: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a vosotros. Y hay 3 puntos que quiero mostrarte por los cuales el Señor nos escogió. El primero, para que no pasaras la ira venidera. Porque ciertamente vendrá la ira venidera. ¿Estás conmigo? Para eso te escogió, para que no pases por ahí. También te escogió el Señor para sacarte del pecado en el que estábamos ahogados. Pero una muy importante, muy sencilla, te escogió para nunca rechazarte. ¿Qué es esto? ¿Alguna vez llegaste a jugar con algunos amigos y te decían: bueno, ya que eres el último, juega con nosotros? ¿No te pasó? Y que de repente estando jugando: no, ya no, vete para allá, vete a la banca. O sea, te escogió y te rechazó. El Señor no, el Señor te escoge y nunca te rechaza. Y quiero que observes, cuando tú y yo nos hemos sentido a veces rechazados por Dios, es que Dios no me escucha. O en otra parte, es que mi pastor aquí en la tierra me rechaza. Aguas. Es Satanás buscando sacarte de la jugada, desanimarte, tropezarte, porque a Satanás no le interesa que tú seas bendecido. Dios te escogió para que seas bendición para muchos que te rodean, que tú tengas una intimidad con el Padre, pero también, recordando la palabra, dice que tú y yo somos vasos de barro, y los vasos de barro contienen su gloria. No me digas: mientras más grande el vaso, más gloria. No, eso será yo. Tú eres un vaso el cual está puesto para el Señor, para reflejarlo a Él. Es decir, que todo lo que te robe la paz, todo lo que te robe su presencia, no lo oigas. Esas voces no las oigas. Que no hay esto, que no hay aquello, no oigas esa voz. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa es la voz que tienes que escuchar. Y si el Señor te está anunciando vez tras vez: yo quiero llevarte del desierto a un campo fértil, y del campo fértil a un bosque fructífero, es porque genuinamente el Señor se ha comprometido contigo. ¿Alguien dice amén a esto? Pero algo que me hacía comprender el Señor es que si te lo está diciendo a ti, es porque Dios no se ha olvidado de ti. Que Satanás te haga pensar lo que quiera, pero eso no significa que Dios se olvidó de ti. Tú eres la niña de sus ojos, tú eres su amado, vales la sangre de Jesucristo, eres escogido, bendecido para ser bendición. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte al Señor. Algo que yo observo en la Escritura es que cuando a alguna persona, a quien sea, cuando les anuncian algo nuevo, viene un espíritu de temor, incertidumbre. Y te lo pongo bien fácil. Cuando te dicen: te voy a dar una nueva responsabilidad en el trabajo. ¡Qué miedo! Vas a entrar a la universidad. ¡Qué miedo! Voy a cambiar de trabajo a otro lugar. ¡Qué miedo! ¿Por qué? Porque el hombre por sí mismo le teme a lo que ha de venir. Es decir, no se siente preparado para una nueva responsabilidad. No se siente preparado para administrar más bendición. No se siente preparado para caminar en una nueva vereda. Y tampoco se siente preparado para crecer en el Espíritu. Por eso el Señor viene a anunciarte a ti que le has tenido temor a lo que ha de venir. Mira lo que dice Isaías 44:2. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el que te ayuda: no temas. No temas por el renuevo,
No temas por la gran bendición que ha de venir. No temas porque yo te quiero promover. No temas porque no es con espíritu, ni con fuerza, ni con un ejército, sino solo con su Santo Espíritu, dice el Señor. No temas, dice la Escritura. De acuerdo a la palabra, yo entiendo algo. Dios te formó. Por lo tanto, Dios conoce tu capacidad. ¿Estás de acuerdo? Y algo me hace entender. Muchos de nosotros nos hemos quedado muy cortos en relación a toda la capacidad que Dios ha puesto en nosotros. Y para que nosotros podamos descubrir ese gran todo, solo necesitamos una cosa: que Jesús se forme en nosotros. Es decir, no se trata de decirle al Señor: dame un nuevo talento, o hazme más inteligente. Bueno, que de repente uno que otro le funcionaría, pero no se trata de eso. Tampoco se trata de: Señor, dame alguna idea creativa. No. Si el Padre te dio a Jesucristo, Él es todopoderoso, toda la capacidad de Dios está puesta en ti. Es que no lo creo, pastor. Sí. ¿Cuántos tienen a Jesucristo en su corazón? Levántame su mano. Entonces, ¿quién está ahí? Jesucristo. Y si Él es el Todopoderoso, ¿por qué no se ha manifestado en totalidad en ti? Porque quizás no le has dado lugar. Te has afanado más en otras cosas. Porque si tú tienes la esperanza de gloria viviendo en ti, no necesitas nada, porque Jesús es más que suficiente para el hombre. Y para que nosotros permitamos que el Señor se ensanche en nosotros, necesitamos menguar. ¿Qué es menguar? Morir a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que dejes de tomar las cosas que vienen de ti y comiences a tomar lo que viene del Señor. ¿Quién tendrá más capacidad, más sabiduría y más discernimiento? ¿Tú o el Señor que vive en ti? Entonces, ¿qué te toca a ti? Menguar. Y justamente dije: yo no sé menguar. ¿Alguno que coincida conmigo? Amén. Y el Señor me dijo algo extraordinario: a través de la sangre de Jesucristo, tú tienes la libre entrada a mi presencia para encontrar el oportuno socorro a toda necesidad. Y si tienes que menguar, yo te ayudo. No se trata de que tú te des chicotazos. Mengua, no. Se trata de ir a su presencia y Él te ayudará a menguar. Algo extraordinario. El Señor te escogió para borrar tu pasado, para borrar tu historia, para borrar tus derrotas, para desvanecerlas totalmente. Es decir, imagínate el acta de nacimiento que lleva tu nombre. Ahí dice Daniela Mora Picasso, o tu nombre. Y dice: hijo de fulana, hijo de mengana, con sus abuelos. Y comienza a describir la genealogía más corta relacionada con tu persona. Cuando tú llegas a Jesucristo, esa acta de nacimiento que tenemos en la mente es rota genuinamente. Y entonces Él te adopta y te da su nombre, te da su apellido, te da su reino, te da su herencia, te da su gloria, a fin de que tú puedas reflejarlo en la tierra. Te escogió para ser bendecido y ser de bendición a los que te rodean. Pero ahora aquí, ya te escogió. ¿Cuántos escogidos de Dios hay aquí? Levántame tu mano. Muy bien. Entonces comienza un camino. Ya te escogió, ya te dio la nalgadita. Ándale, muchacho, váyase a caminar. Y entonces sucede algo. El Señor te coloca a ti en caminos de vida y de bendición. Abre tus oídos para darte
lo que tú esperas. No cayó el 20. No estoy diciendo lo que Él espera, porque Él está esperando que recorra su bendición. Estoy diciendo lo que tú esperas. Y quiero meterte el pie. Acompáñame al libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11. Y escucha lo que dice la Escritura acerca de lo que tú esperas. Porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. No dice que yo espero, el que tú esperas. Y empecé a consultar en diferentes versiones, porque a veces la Escritura no es muy clara en el lenguaje que usa, porque es antiguo. Pero al verlo en muchas versiones encontré la sincronía, que el Señor está de acuerdo aún con tus sueños, con tus deseos, con tus anhelos, con lo que tú pretendes. Claramente que no salga de su voluntad. Y yo tengo una pregunta. ¿Qué estás esperando? Ay, pastor, ¿por qué me pregunta eso? ¿Qué estás esperando? Porque sin una visión de ti mismo no hay camino que recorrer. Vuelvo a repetir. Sin una visión de ti mismo no hay camino que recorrer. Por eso la iglesia tiene una visión, porque estamos apuntados hacia el Señor. Pero tú tienes que tener una visión. Y esa visión, ¿cómo se inspira? A través de los pensamientos de nuestro buen Dios. Porque sin sus pensamientos, tus propios pensamientos te llevan a muerte, pero si tienes los pensamientos de Dios, te llevan a una vida abundante. Y quiero mostrarte un ejemplo extraordinario. Pedro. ¿Cuántos saben que Pedro era tu vecino? Como que dices, bueno, era mi vecino, no era yo. ¿Qué tal si te digo, Pedro era tu hermano incómodo, así muy cercano, así casi de tu misma sangre? Mira, despuesito que muere nuestro Señor Jesucristo, irremediablemente Pedro vuelve a su pasado. ¿Pedro qué era? Pescador. ¿Estamos de acuerdo? Muere Jesús y entonces Pedro se queda con los discípulos, pero ellos estaban consternados porque su visión había muerto. Porque Jesús les había enseñado, síganme, los haré pescadores de hombres, síganme, porque entre vosotros está el reino, síganme, porque yo los voy a bendecir, síganme. Pero cuando ellos se enfrentan a la pérdida, despuesito de que Jesús es crucificado, Pedro vuelve a su pasado. Es decir, en la Escritura vemos que le dice a los discípulos, a todos los muchachos, les dice, muchachos, me voy a pescar. Quiero que observes, Pedro tuvo que recorrer 7 días de donde estaba con los discípulos al primer lago de Genesaret, al lago de Galilea, perdón. Tuvo que recorrer tiempo para volver a su pasado. Pero esa decisión no solo le afectó a él, sino que muchos de sus discípulos dijeron, yo voy contigo, yo voy contigo. Y yo te pregunto, ¿Pedro tendrá visión? ¿Regresó a su? Sin visión estás destinado a volver a tu pasado. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De las drogas, del adulterio, de la cárcel? Sin visión eres propenso a volver a tu pasado. Por eso vuelvo a preguntar, ¿qué visión tienes de ti mismo? ¿Qué visión tienes de ti mismo? La Escritura no solamente inspira a vivir en el Señor, te inspira a ti a vivir. Quiero que observes algo.
si no tienes una visión clara de hacia dónde vas, no solamente afectarás tu vida, afectarás a los que te rodean. Papi, mami de familia, sin visión, te estás llevando a tus hijos entre las patas. Por eso la Escritura dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que tú esperas. ¿Qué estás esperando? Algo que el Señor me hacía comprender era que todo lo que tú oyes, ¿te acuerdas que estamos hablando de oír? Todo lo que tú oyes inspira tu futuro. Todo lo que tú oyes influencia tus decisiones. Y como te decía, la voz que tú decides oír es la voz que te va a pastorear. Y tengo una pregunta muy difícil: ¿quién es tu pastor? Y no me refiero a la persona que está aquí. ¿Quién es tu pastor? Hay solo de dos: o el príncipe de los pastores, o el Dios de este siglo. No hay otra. ¿Por qué? Porque el pastor que tú tienes es aquel que va a inspirarte, te va a impulsar, te va a guiar a cumplir la visión que el Señor te ha dado. Y a causa de que no oímos, por eso el Señor nos ha vuelto a decir una y otra vez: rasga tu corazón, porque cuando tú rasgas tu corazón, cuando vienes arrepentimiento, el velo de tu entendimiento se cae. Las escamas de tus ojos se desbaratan y comienzas a ver, y la sordera espiritual que tenías es quitada y oyes a Dios. Todo viene rasgando nuestro corazón. Por eso el Señor insiste una y otra vez: arrepentimiento. Cierra los ciclos, porque solo de esa manera recibirás todo lo que el Señor tiene para ti. Y la primera noticia buena que el Señor tiene a sus hijos es que lo primero que le envía es al Espíritu Santo. Solos no podemos hacer algo. Tenga cuidado con aquellos que dicen: es que hablar en lenguas es un lenguaje tonto. Es el idioma de Dios. Hablas misterio cuando hablas en lenguas. ¿Estamos de acuerdo? Las manifestaciones del Espíritu Santo son muchísimas, no las podemos limitar a me tocó. Qué bueno. No lo podemos limitar a eso. Él es inconmensurable, inmedible, extraordinariamente extenso. Y mira cómo viene el Espíritu Santo. Y quiero que comiences a visualizar la palabra profética. El Señor nos va a llevar del desierto al campo fértil, y del campo fértil al bosque fructífero. Acompáñame en tu palabra, Isaías 44:3. Mira lo que dice: porque yo, dice el Señor, derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Vamos a escudriñar qué es esto. Hay tres lugares donde el Señor se va a manifestar. Primero, en el sequedal. Derramaré aguas sobre el sequedal. ¿Qué es esto? Imagínate una tierra seca. Tengo una pregunta. ¿En la tierra seca podrá haber fruto? Y como en algún momento te he enseñado, el corazón representa la tierra donde cae la semilla de la palabra. Y un corazón seco dará fruto. No estoy hablando de un corazón que no conozca a Jesucristo. Estoy hablando de un corazón seco. Y quiero que veamos, vamos a ver qué es un corazón seco. Imagínate, o bueno, no te imagines, más bien escudriña tu corazón, que en un momento le empezaste a pedir algo al Padre.
Y le trajiste delante de él un negocio, o a tu hijo medio cavernícola, o los problemas que tienes. Él empezaste a orar, a orar, a orar. Y de repente no perseveraste en la oración. ¿Y cuál fue el resultado? Que lo que empezaste en el espíritu, lo terminaste en la carne. Es decir, no permaneciste en oración, te cansaste. ¿Qué es esto, familia? Y quiero que observes qué es lo que hace tu oración. Tu oración es ese incienso que llega en aroma grato al Padre. Y cuando huele el Señor tu oración, desata bendición, desata ese torrente de aguas de vida sobre tu necesidad. Pero cuando dejaste de orar, porque no veías la manifestación, entonces el Señor se queda expectante. ¿Por qué no oras ahora? No lo hagas en tu carne, sigue de rodillas delante de mí. Es decir, vuelvo a repetir, el sequedal son aquellas áreas de tu vida donde empezaste orando, pero terminaste haciendo tu voluntad. Y eso, familia, y quiero hablar de aquellos que lo han vivido, que empezaron en las fuerzas del Señor, pero terminaron en sus propias fuerzas y se cansaron. Y el resultado fue que no hay fruto. No hay fruto de salvación en alguien. No hay fruto en tu trabajo, no hay bendición. A ellos el Señor tiene una palabra poderosa. ¿Alguien la quiere escuchar? Porque yo creo que todos a veces empezamos en el espíritu y terminamos bien cavernícolas. ¿A poco no? Mira lo que dice Isaías 55, del 1 al 3. Cuando lo tengas en tu Biblia, no en la pantalla, en tu Biblia, dime amén. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme. Otra vez el Señor nos exhorta. Oídme atentamente y comed el bien. Y se deleitará vuestra alma con su grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. El Señor está hablando donde tú comenzaste con el Señor y terminaste en tu carne. Te está diciendo: ven y tráemelo de nuevo y recibe mi bendición. ¿Alguno dispuesto? ¿Alguno dispuesto? ¿Alguno dispuesto? Luego el mismo verso que estábamos leyendo hace un momento en Isaías 44:3 dice: ríos vendrán sobre la tierra árida. ¿Te imaginas la tierra árida? ¿Habrá algo en la tierra árida? No, ¿por qué? Porque no es árida. Qué revelación, ¿verdad? Del Señor, ¿verdad? Pero quiero que veas, son todas esas cosas en tu vida que no le has dado el control a Dios y por ello no ha actuado. Por ejemplo, muchos no han confiado en que el Señor les puede proveer y no han rendido sus finanzas a Dios. Y como no han rendido sus finanzas a Dios, se enfrentan a escasez, se enfrentan a dificultades. Una medida que Dios usa para probarte Él, que sí esté en control, son en que tú traigas tus ofrendas, tus diezmos, tus primicias. Cuando tú lo entregas al Señor, estás haciendo un voto de confianza y el reflejo del Señor es: soltaste tu control en mi vida y yo suelto mi bendición sobre la tuya. Es decir, si lo vemos conforme a la palabra, necesitamos tener una vida para dar. Vuelvo a repetir, necesitamos una vida
para dar, no para recibir. Glorioso es que alguien te comparta algo, pero extraordinario es cuando tú das algo. Y lo quiero ejemplificar en esto. Es como una persona incrédula. Por falta de fe, no se rinde al Padre. Y como no se rinde al Padre, no tiene sanidad. No es bendecido. Es decir, por falta de fe, se queda en su propia condición. ¿Te das cuenta? Eso mismo pasa en las áreas de nuestra vida. Si tú has pensado, es que yo no sé qué es lo que va a hacer Dios en mi hijo desobediente, en mi hijo medio atarantado, en mi hijo que es bien cavernícola. Si tú lo pones en las manos del Señor, Él va a actuar. Por la mañana recordaba a una persona que me comentó hace mucho tiempo que tenía dificultad con su marido, que le era muy infiel y llevaba en esa situación años y sigue en esa situación años. Y continuamente le he dicho, suéltalo, desátate de él, pero continúa en esa condición. La pregunta es, ¿genuinamente lo habrá dejado en las manos de Dios? Porque tiene temor. Al igual muchos de nosotros pensamos, es que hasta dentro de mucho tiempo recibiré mi sanidad. No, solo cree. Al que cree, todo le es posible. Los sequedales que hay en tu vida son esas áreas que están muertas, donde tú estás esperando fruto y nada más no viene. Es porque ciertamente hay algo que no has soltado en eso. Te quiero poner algo bien difícil. El alma de un incrédulo. Estoy hablando de alguien que no tiene a Cristo. El alma de ese incrédulo. Tengo una pregunta. ¿Quién lo formó al incrédulo? ¿Dios o el Big Bang? Dios, ¿verdad? ¿O habrá venido de un mono? ¿Quién lo creó? Automáticamente Dios, en el alma de ese hombre, en el espíritu de ese hombre, dice la Escritura, que puso la palabra de Dios en él. Y en una alma incrédula, aun cuando nunca se lo han explicado, en su hombre interior sabe que el alma que pecare, esa morirá. Y por eso esa persona está buscando las aguas para ser saciado. ¿Y qué pasa? Como no hay un torrente que humecte su tierra árida, comienza a beber en cisternas rotas, aguas de muerte, y no se rinde genuinamente al Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Como no cree, no es bendecido. Por eso quiero decirte, si tú tienes una tierra árida en tu vida, en tu casa, en tu familia, tan solo cree. Tan solo cree. El único que puede fructificar tu tierra es el Señor, y es el único que te puede fructificar y premiar por tu credibilidad. Mira lo que dice la Escritura. Isaías 41, del 17 al 20. ¿Alguien está aprendiendo algo este día? Quiero recordarte que esta es parte de la plataforma en el Señor para este tiempo. Isaías 41, 17 al 20 dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas. ¿Y qué? Y no las hay. Mira, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré en medio de tu sequedad. En medio del momento donde no das fruto, en medio del momento donde todo está cerrado, el Señor está prometiendo que te va a oír. Dice: yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos,
coges juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que Él es el Santo de Israel. No está diciendo el Señor que tú lo harás, está diciendo que Él lo hará. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien le puede dar palmas al Señor esta tarde? ¿A qué vamos con esto? Si tú en verdad estás creyendo y estás anhelando que el Señor se forme en ti, que Él te lleve a crecer en madurez, que efectivamente se manifieste en esos tiempos de restitución, de gracia, de bendición, tan solo cree. No te está diciendo el Señor, vete de rodillas a la villa. Tan solo, ¿qué tal si le dices a tu vecino, tan solo cree? Y continúa la escritura en Isaías: mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Quiero recordarte lo que sucede. Dice que el Espíritu se derramará sobre tu generación. Es decir, no está prometiendo derramarse solo sobre de ti, sino sobre tu generación. Y eso es muy amplio. Sobre tus hijos, sobre tus padres, sobre tus abuelos, sobre tus nietos en tu caso. ¿Por qué? Porque la palabra dice que en los postreros días el Señor derramará su Espíritu sobre toda carne. Y eso es muy amplio. ¿Alguien lo cree? Quiero recordarte algo. El plan de Dios para la iglesia es que cada generación esté conectada. Que podamos ver sirviendo a un abuelo, que podamos ver sirviendo a un adulto, que podamos ver sirviendo a un joven, a un niño, todos en la casa del Señor, sincronizados. No a manera de que uno sea más y otro sea menos, porque todos venimos a exaltar el nombre del Dios eterno. El plan de Dios para la casa del Señor es que todos experimentemos el mover de su Espíritu Santo, y eso comienza con un renuevo. Ese tallo que en el lugar donde un día fuiste probado y te sacaron chispas y te molestaste y aún hasta te enchamucaste. ¿A poco no? Hasta en los mejores lugares. Y aún en ese lugar el Señor ha prometido traer un renuevo. Es decir, familia, estate esperando a lo que estuvimos, lo que el Señor nos profetizó la semana pasada. Él nos hará bendecidos en la tierra de nuestra aflicción. Por eso ha sido sometido a prueba, porque el Señor ha estado buscando podar tu carácter. Pero hay una mala noticia: